Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios porque podemos estar en esta noche de visión profética, hermanos. Un programa que impacta al reino de Dios. Un programa donde el Espíritu Santo está siendo manifestado día a día. Es un programa, hermanos, donde estamos viendo la gloria de Dios todos los días y estamos creyéndole a Dios y afirmándonos en la palabra de Dios, porque su palabra es la verdad. Su palabra tiene poder y su palabra nos da autoridad. Dice la palabra de Dios que Él nos da autoridad en el cielo y en la tierra. Y creemos en la palabra y nos afirmamos en ella porque su palabra es perfecta. Su palabra es la verdad, hermanos. Y vamos a empezar este programa primeramente dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios a este programa de visión profética. Un programa que impacta el reino de Dios. Un programa que está tocando corazones con la palabra de Dios, hermanos. Le habla su hermano en Cristo, el pastor Eder Barrera, del ministerio Mensajeros del Rey, hermanos, aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ¿verdad? Ustedes se pueden comunicar con nosotros al teléfono 8991-796812 o nos pueden contactar por medio del Facebook, hermanos, Eder-Barrera, hermanos. Ustedes, hermanos, pueden contactarnos, hermanos, si tienen una necesidad, si tienen una petición de oración, hermanos, contáctenos. Estamos para servirle, hermanos, porque queremos impactar corazones con la palabra de Dios para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque a su nombre es dada la gloria, a su nombre es dada la victoria. Amén. En el nombre de Jesús, hermanos, vamos a empezar este programa primeramente orando y poniendo en las manos del Señor este programa, porque el programa Visión Profética, hermanos, es un programa de edificación, es un programa donde el reino de Dios está siendo manifestado día a día. Vamos a orar, hermanos. Le voy a pedir que ahí en su hogar, hermanos, levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios por este precioso día, y vamos a poner en las manos de Dios este programa Visión Profética. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy la alabanza, te doy el poder, porque sé, Señor, que tú estás con nosotros. Y tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y en este momento ponemos en tus manos este programa que es tuyo, Señor. Y te quiero pedir que tú toques cada corazón, que sea tu Espíritu Santo trayendo bendición sobrenatural, que siga trayendo unción de lo alto, Señor. Y que en este día podamos aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Que podamos aprender, Señor, a través de ella en demostración. Te rogamos que tu Espíritu, Señor, dé testimonio, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo se manifieste y que la gloria de Dios sea manifiesta en cada creyente, Señor. Declaramos tus milagros, Señor, porque tus milagros son reales. Tus milagros, Señor, son vigentes, Señor, porque los hemos vivido, porque los hemos experimentado. Tu palabra dice que en tu nombre, Señor, haremos cosas mayores y lo creemos, Señor. Ponemos en tus manos este programa en el nombre de Jesús, a quien damos la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de un tema, hermanos, muy importante. Hoy vamos a hablar de los verdaderos profetas. La semana pasada mirábamos a través de la palabra de los abusos que hemos vivido, hermanos, de algunos profetas. Hermanos, hemos visto, Señor, hemos visto que a través de la palabra, cómo el Señor nos muestra que es un verdadero profeta y que es un falso profeta. Hoy vamos a ver los que son los verdaderos profetas. Amén. Y vamos a basarnos en la palabra de Dios, hermanos. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 22, versículos 20 al 21. Vamos a leer este pasaje y vamos a analizarlo. Y vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar y vamos a explicar por qué sigue estando vigente los profetas en la actualidad. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 21. Dice la palabra de Dios así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. La palabra de Dios dice que existen un fundamento muy importante, que son los apóstoles y los profetas. Hoy vamos a enfocarnos en los profetas, hermanos. Los profetas siguen estando vigentes. Los profetas siguen estando funcionando, siguen funcionando en el cuerpo de Cristo. Recordemos que los profetas son uno de los 5 ministerios. En el cuerpo de Cristo existen 5 ministerios. Los profetas es uno de ellos. Y vamos, hermanos, a creer en este don basado en la palabra. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que los profetas son siervos de Dios.
La palabra de Dios dice que es un fundamento. ¿Qué es un profeta, hermanos? Y vamos a ver a la luz de la palabra, ¿qué es un profeta, hermanos? Un profeta es un siervo de Dios que tiene la habilidad dada por el Espíritu Santo de predecir, de declarar, de hablar a través de la inspiración del Espíritu Santo. Muchos de nosotros limitadamente encerramos a los profetas en que pueden predecir. El concepto es correcto, pero es limitado. Recordemos que un profeta habla en el nombre del Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Un profeta tiene la capacidad por medio del Espíritu, no por medio de sus habilidades personales, no por medio de sus habilidades humanas. Un profeta, hermanos, está para edificar al cuerpo de Cristo. Tiene que ser preparado por el Señor y tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Los profetas, hermanos, siguen estando vigentes. Siguen estando vigentes porque la palabra lo dice. En ningún momento en la palabra dice que los profetas cesaron. En un versículo de Corintios habla de que las profecías cesarán, hermanos, y las lenguas cesarán, pero el contexto correcto, hermanos, se habla de la venida de Cristo. No se está refiriendo como algunas personas creen en el cesacionismo, que creen que cuando el último apóstol murió, los dones cesaron y los ministerios cesaron, solamente algunos ministerios. Pero a la luz de la palabra, hermanos, y a través de la demostración del fruto del Espíritu, seguimos creyendo que los profetas existen. Que los profetas de Dios, hermanos, son reales. Porque el que da testimonio no es el profeta. El que da testimonio primeramente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que usa a la persona que Él quiere y como Él quiere. El Señor es el que escoge a sus siervos. El Señor es el que hace la obra. Es el que capacita. Es el que perfecciona. Es el que habla. Es el que predice, el que declara. El que lo hace es Él. Y el profeta solamente es un instrumento. Un instrumento de Dios. Como los pastores, como los evangelistas, como los apóstoles, como los maestros. Los profetas tienen que estar vigentes, hermanos. Y están vigentes. Por eso tenemos que creer en los verdaderos profetas de Dios. Mire, en el libro de Crónicas, hermanos, Segunda de Crónicas 20:20, habla, en la parte final, dice así, lo veíamos la semana pasada y lo voy a recordar, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Si nosotros obedecemos la voz de Dios a través de un profeta inspirado por el Espíritu Santo, vamos a ser prosperados. Pero no por el profeta, sino por la obediencia del mensaje dado por el Espíritu. Por eso vamos a ser prosperados. Por eso vamos a ser bendecidos. ¿Pero qué pasa, hermanos? Si nosotros no creemos en los profetas y somos escépticos a la base de la palabra, no vamos a ser prosperados. Porque hay muchos profetas que se levantan en el nombre del Señor y son menospreciados. El profeta, hermanos, siempre va a existir ese espíritu de duda hacia el profeta. Siempre va a haber escepticismo. Y hasta cierto punto va a haber un cierto rechazo. Pero lo más importante, hermanos, es que obedezcamos a Dios. Y si un siervo de Dios que es profeta, que declara la palabra de Dios, que declara el mensaje de Dios, tenemos que hacer caso y tenemos que creer. Porque, hermanos, si no creemos, hermanos, si somos escépticos, la palabra de Dios dice, hermanos, que si no creemos, no tenemos fe, no vamos a poder agradar a Dios. Si somos escépticos, hermanos, no vamos a poder agradar a Dios. No vamos a agradar a Dios definitivamente. Pero si creemos en la palabra, si creemos en los profetas, vamos a ser prosperados.
Porque el que da testimonio es el Espíritu Santo. El que habla es el Espíritu. Vuelvo a repetir, el profeta es solamente un instrumento. Es un mensajero de las palabras de Dios. Cuando un profeta habla, está hablando Dios, no la persona. Dios es el que está hablando. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el profeta está hablando cosas? Mucha gente me pregunta, ¿por qué el profeta está hablando muchas cosas que solamente soy yo? Solamente sé yo. Perdón. ¿Por qué? Porque no está hablando el profeta, está hablando el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, Él conoce todas las cosas. Él sabe todo. Y Él simplemente trae la revelación al siervo de Dios. Si nosotros somos escépticos y dudosos, nunca vamos a ser prosperados. Si nosotros somos escépticos y dudosos a la palabra de Dios, nunca vamos a ser prosperados. Tenemos, hermanos, que creer primeramente en el Señor, como dice este pasaje, y vamos a estar seguros. Si nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos lo que dice aquí, vamos a estar seguros. Pero si nosotros dudamos en la palabra de Dios, seremos inseguros, seremos débiles. Si creemos en los profetas verdaderos, porque los verdaderos profetas, el que da frutos es el Espíritu Santo, vamos a ser prosperados. Crean a Dios, crean su palabra, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra, el que hace los milagros, el que hace las cosas sobrenaturales, las maravillas, las hace el Espíritu Santo. Amén. Primera de Crónicas 16:22 da un consejo muy hermoso. Dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Recordemos que los profetas son siervos de Dios. Son siervos. Son personas que sirven al Señor, que tienen la habilidad dada por el Espíritu Santo, la inspiración de escuchar la voz de Dios y transmitir. Si nosotros juzgamos equivocadamente, hermanos, tenemos el riesgo de constrictar al Espíritu de Dios. Porque cuando juzgamos ¿cómo? Con la boca. Cuando empezamos a juzgar y a hablar mal de un profeta, no estamos dañando en sí el profeta. No estamos dañando, hermanos, a la persona. Nos estamos dañando a nosotros mismos. Y eso hace que nosotros nos alejemos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en hablar en contra de un profeta de Dios, de un portador de Dios. Porque si tú hablas mal de un profeta y de un portador de Dios, pasan cosas malas. Y una de ellas es que constrictamos al Espíritu. Y nosotros nos empezamos a alejar del Señor. Sería, pero no toquéis a mis ungidos. Las personas que son ungidos por Dios tienen el respaldo de Dios, igual que los pastores, que los evangelistas, que los maestros y los apóstoles. Si nosotros queremos levantarnos en contra de ellos, nos estamos haciendo automáticamente enemigos de Dios. Nos estamos haciendo enemigos de la obra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en hablar una palabra negativa y en juzgar. Mucho cuidado. Porque mucha gente dice: no, es que eso es un falso profeta. Ok. Si el fruto lo dice, está bien. Pero si existe y tienes duda, no estás convencido que es un falso profeta y es un verdadero profeta, puedes tener problemas. Puedes desatar maldición en ti. Porque la incredulidad desata maldición. Es una atadura. La incredulidad nos limita.
La incredulidad nos ata a la mentira, porque Satanás es el padre de mentira. Y la incredulidad, hermanos, nos ata a Satanás. Y no podemos ser prosperados. No podemos ser bendecidos. Si nosotros levantamos en contra de un ungido de Dios, tendremos nuestro pago. No tenemos que hacer mal a un ungido de Dios ni a nadie. La iglesia, recordemos que en la iglesia muchas veces hablamos y hablamos en contra de personas. ¿Y por qué los dones no se pueden manifestar en la iglesia? Hacemos esa pregunta. ¿Por qué no hay manifestación del Espíritu Santo? Porque muchas veces hemos constrictado al Espíritu Santo, como lo dice la palabra de Dios. Y nosotros nos hemos alejado del Espíritu Santo y de su manifestación. Y por eso no sucede nada. Porque a veces con nuestra boca maldecimos. Tenemos que bendecir. Tenemos que bendecir a los siervos de Dios. Tenemos que orar por ellos. Tenemos nosotros que declarar palabras sobre ellos de bendición, no de maldición. Porque los ungidos de Dios son escogidos por Dios y Él escoge a quien Él quiere y como Él quiere. Y usa a quien Él quiere y como Él quiere, hermanos. Dios te puede usar a ti también. Pero hay que haber disposición. En la actualidad, hermanos, existe ese, como vuelvo a repetir, esa incredulidad, ese espíritu de escepticismo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque un profeta de Dios trae revelación, trae unción de Dios, porque el profeta es instrumento de Dios. La iglesia de Cristo, recordemos que fue fundamentada en los apóstoles y en los profetas. Es un fundamento, hermanos, fue iniciada en este mover, siendo el principal ángulo Cristo Jesús. Cristo es el principal ángulo, es para glorificar al Señor. Los ministerios son para glorificar y para edificar al cuerpo de Cristo, y glorificar a Jesús y edificar al cuerpo de Cristo. No son para vanagloria. Como les decía la semana pasada, un profeta no es que tenga una mayor capacidad que nosotros, simplemente es un instrumento de Dios. Y los 5 ministerios tienen que estar sometidos unos a otros para que puedan funcionar. Tiene que haber sometimiento. A veces, hermanos, creo que esa es una área que batallamos muchos. No nos gusta someternos, nos gusta hacer nuestra voluntad. No nos gusta que nos digan nada. Nos gusta hacer y hacer las cosas como queremos. Por eso cometemos errores. Por eso nos salen mal las cosas, porque no consultamos la voz de Dios. Hermanos, creamos en la palabra. Creamos que los profetas de Dios siguen vigentes. Miren, muchas veces llegamos a pensar, como les vuelvo a repetir, que los profetas solamente son personas especiales. Y no. Dios te puede levantar a ti como profeta. Si Él quiere, Él puede usarte como profeta. Te puede llamar a ti como apóstol, como evangelista, como pastor, como maestro. Pero el que toma la decisión es el Espíritu Santo. Si Él quiere, Él puede darte el don de milagros. Si Él quiere, Él puede darte el don de lenguas. El que da las cosas es el Espíritu y lo da como Él quiere. El que da testimonio es el Espíritu Santo. Los profetas solo son instrumentos para glorificar al Señor. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Alabemos a Dios por la vida de los profetas. Vamos a escuchar un video, hermanos, de Mati Fernández. La dulzura de tu voz. Siga escuchando la voz de sus profetas. Siga escuchando la voz de Dios, porque el que habla a través de sus profetas es el Espíritu Santo. Así que, corre video. Dijo que no habría tropiezos,
comentaste en el camino que no habría dificultad. ¿Quién dijo que era fácil caminar entre espinos para tus sueños alcanzar? Y es que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatarán. Hoy esfuérzate y sé valiente y no te rindas. Sigue firme y a tu meta llegarás. No desmayes, sé valiente, sigue firme, no te rindas. Mira al frente, la victoria tú obtendrás. Dios contigo está, no desmayes, sé valiente, sigue firme, no te rindas. Mira al frente, que tu meta muy cerca está. ¿Quién dijo que no habría desiertos, oscuridad en el camino, que no habría necesidad? Que era color de rosas la senda que has escogido, que no habría tempestad. Y es que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatarán. Hoy esfuérzate y sé valiente y no te rindas. Sigue firme y a tu meta llegarás. No desmayes, sé valiente, sigue firme, no te rindas. Mira al frente, la victoria tú obtendrás. Dios contigo está, no desmayes, sé valiente, sigue firme, no te rindas. Mira al frente, la victoria muy cerca está. No desmayes, sé valiente, sigue firme, no te rindas. Mira al frente, la victoria tú obtendrás. Dios contigo está, no desmayes, sé valiente, sigue firme, no te rindas. Mira al frente, que tu meta muy cerca está. ¿Quién dijo que era fácil? Gloria a Dios, hermanos. Hemos regresado. Estamos muy bendecidos, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es verdad y la verdad fluye en nuestros corazones. Amén. Vamos a seguir, hermanos, analizando las cualidades de los profetas, hermanos. Miren, hermanos, la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 5 y 10, dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. La palabra sigue, dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, un profeta recibe revelación de Dios y es escogido por Dios.
Es escogido para un propósito específico. Nosotros, los hijos de Dios, somos escogidos para diferentes propósitos hacia un mismo fin, hacia una misma finalidad, pero con diferentes propósitos y diferentes maneras. El profeta, hermanos, aquí habla de la vida del profeta Jeremías. Dice que él fue escogido, hermanos, dice que desde el vientre de su madre para esta labor de profeta. Hermanos, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Debemos de entender que Dios escoge, hermanos, a cada uno individualmente y como Él quiere. Tenemos, hermanos, que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a obedecer cuando Dios nos llama. Jeremías fue llamado y él atendió el llamado de Dios. Muchos de nosotros somos llamados. Dios nos ha dado revelación y testimonio del llamado. Pero existe muchas veces una limitante, la obediencia. No hemos aprendido a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nos da temor, somos escépticos, somos incrédulos. Y existen ciertas limitaciones que nosotros mismos permitimos que sucedan. Por eso en esta noche usted ahí en su casa, deseche toda limitación, deseche toda incredulidad y crea en la palabra de Dios. Crea en el propósito que Dios le llamó. Crea en lo que el Espíritu Santo tiene para usted. Y si todavía usted sabe que, pastor, es que no sé lo que Dios tiene para mí, pide a Dios revelación y Dios te la va a dar. Porque la palabra dice que todo aquel que pide, recibe. Y si tú le pides a Dios, vas a recibir revelación de Dios. Tienes que creer en el consejo de Dios. Un profeta de Dios, como dice la palabra de Dios, tiene autoridad para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Un profeta de Dios tiene autoridad para arrancar y deshacer las obras de Satanás. Porque la palabra dice que Dios nos dio autoridad, hermanos, al pueblo de Dios y a los profetas para deshacer las obras de Satanás, para derribar todo argumento que vaya en contra del conocimiento de Dios, para arruinar la obra de Satanás a través de la verdad de Dios. Tenemos, hermanos, que entender esto, que los profetas de Dios tienen la autoridad de Dios para edificar y para plantar, para edificar al cuerpo de Cristo, para declarar propósitos al cuerpo de Cristo, para declarar la unción al cuerpo de Cristo. La palabra unción, hermanos, es un sinónimo de autoridad divina. Los profetas son ungidos por Dios para declarar sus propósitos, para hablar sus propósitos sobrenaturalmente. Porque recordemos que nuestro Dios actúa sobrenaturalmente y soberanamente por cada uno de nosotros. Y Él es el que hace las cosas como Él quiere. Y cuando Él habla, hermanos, el enemigo tiembla. El enemigo sabe su destino, porque Satanás él conoce su destino eterno. Y cuando un profeta de Dios, hermanos, se levanta en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, Satanás empieza a atacar. Él no se queda con los brazos cruzados. Él quiere intimidar la boca de los profetas. Él quiere destruir a sus profetas. Él quiere quitar ese canal de bendición. Él quiere quitar ese transmisor hacia el pueblo de Cristo. Un profeta de Dios tiene autoridad. Y si un día un profeta de Dios va y toca la puerta de su casa, pastor, si un día un profeta de Dios toca la puerta de tu congregación, recíbelo. Reciban a sus profetas. El Espíritu Santo da testimonio de quién es un profeta de Dios. Un profeta de Dios sirve. Un profeta de Dios no es arrogante. Un profeta de Dios es humilde. Un profeta de Dios es un instrumento de Él. Tenemos que
que creer, hermanos. Porque, hermanos, si nosotros recibimos a un siervo de Dios, a un profeta de Dios, estamos recibiendo el mensaje de Dios. Porque el que habla es Dios. El que da el testimonio es Dios. Los profetas en la actualidad son atacados, son dudados, y muchas veces hay personas que se han levantado para destruirlos, pero tienen la protección de Dios, tienen el cuidado de Dios, tienen la unción de Dios. Hermanos, reflexionemos. ¿Hasta dónde ha llegado ese escepticismo? ¿Hasta dónde ha llegado esa barrera que nosotros hemos puesto hacia los profetas de Dios? Sabemos que existen falsos profetas, sabemos que existen malos frutos, sabemos que existen cosas malas a través de falsos profetas, pero tenemos que reconocer también que existen profetas de Dios, que son instrumentos de Dios. Que la honra es para el Señor, claro que sí. Que el mérito se lo lleva el Señor, claro que sí. Pero son instrumentos. Miren, a veces tenemos miedo de que un profeta de Dios nos hable. Tenemos temor. Pero un profeta de Dios, su motor es el amor. Su motor es la restauración y la reconciliación. Ministra las vidas. Un profeta de Dios va a destruir las obras de Satanás en el nombre de Jesús. Pero su finalidad es ministrar vidas. Ser usado para glorificar a Jesús. Es para traer reconciliación entre Dios y el pueblo. Su capacidad dada por el Espíritu Santo es muy importante de traer restauración. Porque el profeta es capacitado por Dios para identificar, hermanos, y discernir qué es de él y qué no es de él. Un profeta de Dios tiene que tener discernimiento. Y ese discernimiento tiene que compartirlo a la iglesia de Dios. Si hay alguien que un día se levanta como profeta, hermanos, y es de Dios y el Espíritu Santo da testimonio, tenemos que aprender a escuchar. Porque el profeta de Dios, hermanos, imparte la unción. Imparte la unción de Dios. Recordamos la historia del profeta Samuel. Cómo él impartió la unción para David. Cómo David fue escogido como rey. Y con qué autoridad fue Samuel y ungió a David. Tenemos que entender eso, hermanos. Que los profetas tienen la autoridad de Dios de impartir la unción de Dios, dada por Dios. La unción no es de los profetas. La unción no viene de ellos, sino viene de Dios. Ellos son instrumentos para impartir, para activar los dones, para activar la palabra, ese rema de Dios a través del logos de Dios, de los dones. Es aquel que trae un llamado a los creyentes, hermanos, que trae un llamado hacia la justicia, hacia la verdad, que trae un llamado de parte de Dios. Tenemos que creer. Crean los profetas de Dios. Los profetas de Dios preparan el camino de Dios. Su motor es preparar el camino para la venida del Señor. Un profeta de Dios tiene que hablar de salvación y respuesta. Muchos tienen el concepto de que los profetas se levantan para traer juicio. El motor de un profeta no testamentario
es la restauración. Si en algún momento hay una revelación de juicio, el motor tiene que ser la restauración y tiene que ser el arrepentimiento. Es que el corazón de la persona que vive en engaño se vuelva a Dios. Es que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y de los hijos a los padres. Esto lo puede ver en Malaquías 4:6. Porque el profeta habla en el Espíritu de Dios. Es un instrumento del Espíritu que tiene que conocer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuánta ignorancia existe? Y esa ignorancia. Porque hay un dicho que es secular, pero lo voy a nombrar. Dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor ignorante que aquel que quiere ser ignorante, que quiere estar cegado, que quiere estar limitado. Cuando en muchas partes se han levantado profetas de Dios y los han matado. En muchas partes se han levantado profetas de Dios y los han corrido de las congregaciones. Qué tremendo, qué tremendo. Pero la obra de Dios sigue y el propósito de Dios sigue vigente. ¿Y sabe qué, hermanos? Van a seguir existiendo los profetas hasta la venida del Señor. Nadie va a poder detener la obra profética. Nadie va a detener ni va a poder callar a los verdaderos profetas. Nadie. Porque el que habla es Dios. El que los usa como instrumento es el Espíritu. Un profeta, hermanos, tiene cualidades, tiene dones, tiene habilidades en Cristo, dadas por Él. Tiene dones sobrenaturales, porque un profeta puede hablar por medio del Espíritu Santo, puede tener revelación sobrenatural, aunque no te conozca un profeta, porque el que está hablando no es el profeta, sino es Dios a través del profeta, y Dios conoce todas las cosas. Dios usa, es un comisionado al ministerio. Su naturaleza es la revelación, escuchar y hablar. Sus habilidades son dadas por el Espíritu Santo. Y los milagros, hermanos, suceden a través de los profetas. Hermanos, demuestra el profeta de Dios la dependencia de Él y la capacidad de dar ese consejo y revelar el propósito de Dios para los individuos, hermanos. De la misma manera que reveló a los apóstoles. De la misma manera que reveló a la iglesia primitiva. ¿Cómo habló Jesús? Cuando les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús estaba dando una revelación. Y los profetas y los apóstoles escucharon a Jesús y lo obedecieron. Y fueron investidos del poder de Dios. Jesús profetizaba. Bueno, usted dice que es que era Jesús. Es el mayor ejemplo. Jesús honró a Juan el Bautista. Y él pudo decir, no hubo otro profeta más grande como Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, era un profeta fuera de lo común. Se vestía fuera de lo común, comía fuera de lo común. Pero la palabra lo dice que no hubo otro profeta como él. Porque él preparó el camino del Señor. Juan el Bautista pudo haber dicho, yo soy el Mesías, yo tengo las cualidades del Mesías. Pero él dijo, no. Hay uno que viene delante de mí, que no soy digno ni siquiera de amarrarle la cuerda de sus zapatos. Soy digno. Yo los bautizo con agua, pero hay uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El profeta de Dios no tiene limitaciones. Él siempre va a escuchar y va a hablar el mensaje de Dios. ¿Le guste o no le gusta a la gente? Juan el Bautista, a los fariseos,
No les gustaba el mensaje de Juan el Bautista. Tenía muchos enemigos. El don de profecía, hermanos, tiene que estar vigente. Tiene que existir. Porque, hermanos, si no existe, no va a haber dirección. No va a haber, hermanos. No va a haber, hermanos. Crea. Crea en los profetas. Y deseche toda incredulidad. Y si hoy en día usted ha hablado mal de un profeta y se ha levantado en contra de un profeta, es el momento de pedir perdón a Dios. Es el momento de pedir al Señor perdón. Hermanos, pasemos al siguiente canto, hermanos. Escúchelo. Escuche este canto, hermanos. Escuche este canto, las heridas de Cristo. Y vea, hermanos, cómo el Señor sigue obrando en cada corazón. Así que corre, veo. Agonía el Señor del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que yo soñaba era otro. Y al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo donde vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarme. Con el aceite de amor y gratitud quiero curarte las llagas de los clavos, pues soy culpable, Señor, de tus heridas. En tu frente, costado y tus manos, en el cielo donde vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarme. Gloria a Dios, hermanos. Seguimos, hermanos. Seguimos aquí compartiendo este tema muy interesante. Hermanos, tenemos que estar convencidos en la palabra. A lo mejor nosotros podemos estar equivocados en muchas cosas, pero la palabra de Dios nunca se equivoca. Y podemos leer a través de los pasajes bíblicos, en muchos pasajes de muchos textos, que los profetas de Dios son necesarios, hermanos, porque son instrumentos de Dios. Hermanos, los profetas de Dios, hermanos, tenemos también que entender que la autoridad que les es dada siempre va a estar sujeta a Dios. Y siempre el profeta de Dios tiene que tener esa claridad de escuchar la voz de Dios. Claro que un profeta de Dios tiene el riesgo
de equivocarse. Recordemos que somos seres humanos y que todos nos podemos equivocar, que los profetas, hermanos, pueden equivocarse y pueden cometer errores. Yo sé que tenemos que ser ejemplo, la palabra dice que tenemos que ser ejemplo a los creyentes sobre todo, pero tenemos que entender que los profetas son seres humanos y que cometen errores. Hay veces que somos algo incisivos y queremos ver la perfección que no tenemos en los demás. Criticamos mucho a los ministerios y a los siervos y hermanos, y muchas veces no estamos criticando, hermanos, en sí al siervo o al ministro, estamos criticando directamente a la obra de Dios. Dios usa gente imperfecta, hermanos, porque Él es amoroso y Él es misericordioso. Si Él usara a gente perfecta, no podría usar a nadie, porque todos cometemos errores. Todos somos seres falibles. Hermanos, si usted a un siervo llega a ver un error, hermanos, consideren. Dice la palabra de Dios que tenemos que considerarnos a nosotros mismos, porque nosotros podemos caer. Nosotros podemos caer y pues tenemos que estar firmes. Dice la palabra de Dios, el que esté firme, mire que no caiga. Así que no juzguemos, hermanos. Al contrario, si alguien se levanta, un profeta en su congregación, se levanta un profeta en su red ministerial, en su denominación, hermano, apoyen. Sigan creyendo, oren por él, ministrenlo. Recordemos que es muy importante el ministerio profético, hermanos, porque es un ministerio que trae revelación y demostración, hermanos. Creamos, hermanos, sigamos creando, porque el consejo de Dios sigue estando vigente. Hoy quisiera, hermanos, hacer una administración muy especial. Yo quiero orar primeramente y reprender y echar fuera todo espíritu de escepticismo y rechazo hacia los profetas de Dios. Yo quiero pedir que ahí en su hogar usted levante sus manos y me ayude a interceder y a declarar bendición sobre sus profetas. Yo quisiera que usted me apoyara en esto, hermanos. Después vamos a tener otra administración y vamos a orar. Y vamos a declarar bendición sobre su vida. Creámosle a Dios. Creamos en su palabra. Levante sus manos al cielo. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Porque ella nos trae luz en medio de las tinieblas. Porque nos traes luz en medio de la oscuridad. Y en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, nos levantamos y declaramos la presencia del Espíritu Santo en este lugar y la presencia del Espíritu Santo en cada televidente. Y Señor, en estos momentos oramos, Señor, e intercedemos por la vida de tus siervos, los profetas. Aquellos siervos que tú has levantado, Señor, y que has dado revelación. En el nombre de Jesús, en este momento los bendecimos. Y declaramos que tú estás con ellos, Señor. Te rogamos que los sigas usando como instrumento tuyo. Y que todo argumento que Satanás quiera levantar en contra de ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, lo deshacemos y lo derribamos. Toda oposición satánica que quiera callar la boca de los profetas, en el nombre de Jesús nos levantamos en contra de ella y declaramos que el Señor Jesucristo derriba. En el nombre de Jesús, tu hermano, que Dios te ha levantado como profeta y el enemigo ha querido frenar tu boca. Él te vuelve a levantar porque eres un instrumento de su gloria. Párate y habla lo que Jehová te dice. Habla lo
que Él te dice y no calles. Porque Dios te da unción de declarar su revelación. Porque te da esa inspiración para hablar su voluntad y transmitir al pueblo. En el nombre de Jesús, habla lo que el Espíritu Santo te dice. Y no calles. No importa que se levanten contra ti. Recuerda que tienes la protección de Dios. Señor. Dice el Señor que Él va a levantar profetas. Va a levantar profetas en esta ciudad. Y va a levantar profetas también en las naciones. Y va a levantar profetas en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en América Latina. Y van a ser lanzados como saetas. Y va a fluir la revelación de Dios y los milagros de Dios. Porque trae una unción profética sobre muchas vidas y se van a levantar profetas. Y aunque el enemigo va a querer callar sus bocas, no va a poder callar sus bocas. Porque la unción de Dios los va a respaldar. Reprendemos todo espíritu de mentira y de escepticismo que hay dentro de la congregación, dentro de las congregaciones. En el nombre de Jesús rompemos toda incredulidad y le echamos al abismo donde debe de estar en el nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo da testimonio a corazones. En el nombre de Jesús, declaramos que en esta ciudad de Reynosa se levantan profetas, profetas de Él, profetas en las congregaciones, personas dispuestas a hablar la voz de Dios, personas dispuestas que tengan el deseo de pagar el precio de profetizar sobre esta ciudad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor, porque sabemos que esta ciudad va a ser impactada en el mover profético. Porque tú tienes un propósito para la ciudad de Reynosa, de avivarla. Reprendemos todo espíritu de división, todo espíritu de protagonismo. Lo expulsamos ahora en el nombre de Jesús. Lo expulsamos y declaramos que la verdad de Dios fluye sobre Reynosa. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Dios trae restauración sobre esta ciudad de Reynosa. Y hay un avivamiento muy sobrenatural que se va a levantar en esta ciudad. Y este año va a haber un mover del Espíritu Santo muy impactante en la ciudad. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una unción muy especial de milagros. De milagros y sanidades en esta ciudad de Reynosa. Va a ser una señal de avivamiento. Muchos pastores que me están viendo en este momento le están empezando a creer a Dios. Y están recibiendo revelación y testimonio del Espíritu Santo. Yo le quiero pedir a ti hermano, que Dios te ha dado testimonio de esta palabra profética para esta ciudad. Yo te voy a pedir que me llames por teléfono. Llámame por teléfono o mándame un mensaje por el Facebook, por favor. Mándame un inbox. Y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar por esta ciudad y vamos a seguir declarando palabra profética de bendición. Porque esta ciudad de Reynosa
está cansada de tanta maldición, de tantas cosas malas, de tanto espíritu de violencia que existe. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a declarar la paz de Cristo en esta ciudad. Te voy a pedir que me llames o que me mandes un mensaje. Vamos a seguir declarando profecía, palabra profética a esta ciudad. Vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues este programa ha llegado a su fin, Visión Profética. Esperamos que la próxima semana nos podamos otra vez ver y nos podamos seguir conectando con el Señor. Amén. Si este programa fue de bendición a tu vida, mándanos un mensaje. Mándanos un mensaje a través del internet, a través del celular. Y si, hermano, tú necesitas una oración, puedes hablarme. A la hora que sea necesario podemos ir a orar por ti. En este momento yo sé que muchos corazones están siendo tocados por Dios y fueron tocados en este día y van a seguir siendo tocados. Así que, hermano, te quiero pedir que me llames. Llama a mi número 89 91 79 68 12. Vamos a seguir declarando la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, próximo jueves. Nos vemos aquí en Visión Profética, impactando el reino de Dios. Un saludo, hermanos, a toda la congregación, mensajeros del Rey. Un saludo especialmente a todos los líderes, a la hermana Normalicia, al hermano Rubén García, a mi esposa Laura Ide, a la familia Puente, en fin, a todos los hermanos de la congregación. Dios bendiga, hermanos. Y este fue su programa, Visión Profética, impactando a Reynosa e impactando a las naciones. Crean en los milagros de Dios y crean en los profetas. Gloria a Dios. Dios bendiga. Bendiciones proféticas para ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Y nuestra programación ha sido de bendición para ti. Te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.